Hechos que transforman la realidad. Son las 2:44 de la tarde y nos toca conversar de un hecho que transforma la realidad constantemente y tiene que ver con la salud cardiovascular. Y para eso nos acompaña la doctora Jessica Núñez, es cardiólogo clínico, y hoy pues nos va a compartir todo su conocimiento sobre el tema del cuidado del corazón, que es un tema tan importante y que además en estos tiempos ha afectado a tantas personas por no tener el conocimiento adecuado para gestionar o cuidar la salud cardiovascular. Así es, @Yo Cuido Tu Corazón es su red social, de inmediato se conectan con nosotros y la siguen. Jessica Núñez, y vamos a hablar sobre todo en este mundo tan convulsionado. Hemos hablado esta semana del estrés y precisamente este mal es una de las bases que puede impulsar distintas enfermedades cardiovasculares. Nuestra especialista nos explicará por qué. Bienvenida. Bienvenida, Jessica. Gracias, un gusto estar aquí siempre con ustedes tocando temas tan importantes para la salud en general. Bueno, empezamos por eso, el estrés desde esa perspectiva cardiovascular que es perjudicial y que, bueno, puede impulsar enfermedades de este tipo. ¿Qué nos puede hablar de la presión arterial y de ese grupo de enfermedades cardiovasculares propias del estrés, de la ansiedad? Sí, me gustaría primero comentar que el estrés antes no se catalogaba como un factor de riesgo cardiovascular. De un tiempo para acá está dentro de los factores de riesgo cardiovascular. O sea, tradicionalmente era el hecho de tener sobrepeso, de fumar, de consumir licor, el sedentarismo, serían los factores de riesgo cardiovasculares tradicionales. Y dentro de los emergentes está el estrés, que ya está muy bien conocido, diagnosticado, que genera alteraciones, mal control de la presión arterial, inadecuado sueño, trastornos de conducta, irritabilidad. Y el hecho de tener estas alteraciones, por supuesto que repercute en que la presión no esté bien controlada, en trastornos del ritmo que no estén correctamente controlados, en que una cardiopatía se descompense, y esto va a hacer que la calidad de vida de ese paciente pues esté fluctuante, esté inadecuada. Pero para eso hay que aprender a manejar el estrés, porque no quiere decir que no tenemos una cura o solución. Tenemos un tratamiento que es llevar adecuadamente o cómo manejar el estrés, porque todos tenemos que tener estrés en nuestras vidas, ojo. Claro. Todos tenemos estrés. Por ejemplo, hay un estrés que nos hace superarnos, que nos hace motivarnos, que nos hace estudiar, que nos hace que seamos mejores, que se llama euestrés o estrés bueno. Y el estrés patológico es cuando no podemos canalizar esas situaciones. Excelente, Jessica. Y hay algo bien importante que hay que determinar. Por lo general, las personas están sometidas a constante estrés, sin embargo, no hacen una revisión constante de su corazón. ¿Cuál es la recomendación sobre cada cuánto tiempo debemos asistir a un cardiólogo para evaluar las condiciones de nuestro corazón? Lo ideal sería como un control cada 6 meses, ¿ok? Si existe alguna condición de salud, por ejemplo, si es hipertenso, si es un diabético, si tiene alguna cardiopatía, se hacen consultas con mayor regularidad si hay alguna condición no controlada o un poquito más complicadas, por ejemplo, como insuficiencia cardíaca o un trastorno del ritmo, ¿ok? Pero también es importante que aprendamos a chequear la salud cardiovascular desde temprana edad. Por ejemplo, si yo soy una mujer que tengo antecedentes en mi familia de enfermedades del corazón como infarto o hipertensión, o personas que hayan tenido eventos graves cardíacos, desde los 30 a 35 años ya yo debería acudir a un control cardiovascular preventivo, no esperar a que tenga alguna condición, porque ahorita, por ejemplo, si hablamos de estrés, hay mucho estrés, todos manejamos estrés en muchos ámbitos de la vida y quizás no estén correctamente canalizados, porque no todo el mundo cuida de forma adecuada su salud mental, o no hace actividades para combatir el estrés, ejercitarse, comer adecuadamente. Ahorita la vida acelerada lleva a que se coma cualquier cosa, existen muchos alimentos ultraprocesados y todo eso repercute en la salud cardiovascular de forma muy negativa. Bueno, esas manifestaciones como por ejemplo el miedo escénico, la ansiedad, el incremento de la adrenalina, el estrés, ¿tiene algunas manifestaciones desde el punto de vista
fisiológico. ¿Cuándo debemos identificar que esto nos puede llevar a un punto sin retorno y que es necesario acudir a la consulta cardiovascular? Ciertamente, me parece una excelente pregunta porque siempre es normal que nos emocionemos un poquito. Por ejemplo, cuando ustedes me invitan a esta entrevista, de repente yo unos minutos antes tengo una emoción nerviosa, pero, ¿sabes? Sabrosita, adecuada, que quizás puedo canalizar. Pero cuando yo sé que debo acudir, si por ejemplo, si tengo palpitaciones que son incesantes o palpitaciones que en general no tienen una relación a algo que me esté ocurriendo en el día, otros síntomas cardiovasculares, porque no solo palpitaciones, dolor en el pecho, dolor acá en lo que es el epigastro, que se conoce como la boquita del estómago, dolor o presión en el cuello o en la mandíbula, en los miembros superiores. Todos esos pueden ser síntomas cardiovasculares, ¿ok? No es solamente un dolor opresivo en el pecho que se va hacia el lado izquierdo, eso quizás es lo más típico, pero en el abanico de pacientes todos somos diferentes y hay condiciones que pueden hacer que tengamos una percepción u otra, inclusive hasta mareos, tos seca, debilidad, pueden ser síntomas de que algo ocurre en el corazón, ¿ok? Algo ocurre desde algo en las coronarias como algún trastorno del ritmo. Entonces, cuando hay un síntoma persistente que altera nuestra vida, debo acudir a una evaluación. No simplemente debo decir, eso debe ser por tal cosa. No, no, no. Debo acudir a una evaluación para estar segura de que todo está bien. Estamos conversando con Jessica Núñez, ella es cardiólogo clínico. En plataformas digitales la pueden encontrar como Yo Cuido Tu Corazón. Y hablando de cuidar el corazón, una vez que una persona es diagnosticada con algún tipo de afectación en el corazón, ¿se puede llevar una vida totalmente normal posterior a eso o hay que tener siempre cuidados extremos porque tienes algo en el corazón? Pues mira, eso depende de la condición que tenga, pero siempre el fin, la meta, es que la persona recupere su calidad de vida óptimamente y que pueda ser útil, que tenga un ambiente laboral, un ambiente en su vida de trabajo, que tenga un ambiente familiar, que tenga una vida sexual activa. O sea, no hay por qué limitarlo, porque la idea de llevar a cabo todas las terapias de forma óptima, la rehabilitación, el tratamiento, es que sea una persona totalmente normal. Pero cuando me refiero a totalmente normal, siempre hay que hacer un esfuerzo saludable, ¿ok? No es solamente comprar y tomarme el medicamento o asistir a la consulta, es el esfuerzo de la alimentación, es saber hacer las elecciones correctas, qué me voy a comer, o sea, qué alimento elijo, que va a ser mejor para mí, para mi vida, dormir adecuadamente, tomar agua, esforzarme en hacer el ejercicio físico, esforzarme en realizar actividades en las cuales yo pueda liberar mi mente y manejar el estrés, y para eso debo constantemente preocuparme por hacerlo porque eso no va a caer así del cielo. Yo debo esforzarme en buscar el tiempo para que esas cosas ocurran, ¿ok? Y siempre podemos determinar, por ejemplo, por colocarles el caso, quizás los que pueden tener más secuela, un paciente que haya pasado por un infarto, luego de que el paciente sale de su etapa crítica, o sea, su hospitalización, su observación, ese paciente debe ingresar a un programa de rehabilitación cardíaca y allí puede estar totalmente normal. Siempre va a tener su consulta control, probablemente siempre va a estar bajo drogas, o sea, bajo tratamiento farmacológico, siempre va a meritar un control de estudios y seguimiento, más los hábitos saludables del estilo de vida, pero podría estar totalmente normal, sin síntomas. Bueno, aquí hemos hablado de distintos temas, ya están escuchando como un estrés de manera prolongada y si usted no identifica esos síntomas fisiológicos, puede generar a una consecuencia que lamentar, que es un infarto. Los pacientes con enfermedades de base, como lo dice la doctora, la insuficiencia cardíaca o, bueno, un hecho, lamentablemente, un accidente cardiovascular, tienen que tomar más en cuenta este ámbito de llevar una vida en armonía y seguir los consejos. Ahora, usted estaba hablando del sueño. ¿Cuántos minutos de vida podemos ganar cuando llevamos una vida equilibrada en torno al respeto del sueño, una higiene de este ámbito? Bueno, está más que demostrado que el hecho de tener un trastorno del sueño y de no realizar la correcta higiene del sueño nos va a afectar, y voy a hablar de mi punto de vista, el ámbito cardiovascular. De por sí, el patrón de la presión arterial se altera. O sea, el primer comentario, yo pregunto mucho en la consulta, desde cómo usted come, cómo va al baño a evacuar, qué tanto se hidrata, cómo es su esquema laboral, porque eso es importante para yo evaluar
muchas causas de base, no es solamente tratar el valor de la presión, bajar el número, hay que saber las causas, ¿ok? Entonces, si la persona no duerme bien, que voy específicamente a tu pregunta, si no descansa, si no tiene un sueño óptimo en calidad y en cantidad, eso hace que nuestro sistema adrenérgico, sea simpático cerebral, esté hiperactivo. Y eso tiene que ver con el sistema neurohormonal que regula la presión arterial, solamente iniciando por presión arterial, ¿ok? Eso va a disparar una serie de factores y por supuesto que van a estar más hipertensos. Un paciente que no descanse bien en la noche, que eso es algo que nosotros podemos evaluar con un estudio que se llama MAPA, que muchas veces se conoce como Holter de presión, eso nos indica a nosotros en la relación día-noche y si la presión arterial desciende de forma adecuada durante la noche. Y una de las principales razones es que si la persona no duerme bien y no descansa óptimamente en la noche, tenga este patrón invertido o que no descienda adecuadamente, que se llama nodiper, o invertido, que se denomina riser, y nada más eso es un factor importante de riesgo cardiovascular. O sea, es más riesgo de que el paciente tenga un evento cerebrovascular o un infarto en horas nocturnas, que muchas veces nos enteramos en la mañana. Concha, lo sacaron en la noche con un evento, despertó en la madrugada sin signos vitales. Eso puede evaluarse y podría prevenirse y tratarse realizando los estudios de forma correcta, ¿ok? Y ahí vamos solamente tocando un hábito como es el del sueño. Qué interesante. Muy interesante. Gracias, doctora Jessica Núñez. De verdad que ha sido una información bastante interesante, bastante positiva para compartir y que nuestra audiencia pues esté en sintonía con este tema de la salud cardiovascular. Jessica Núñez, cardiólogo clínico, @yo cuido tu corazón en Instagram, que nos estuvo conversando cómo el estrés influye en la salud cardiovascular y también cuáles son esas medidas que tenemos que tomar para tener un corazón sanito. Así es, y bueno, eso, porque los infartos dan más en la noche y tú esa respuesta y mucho más nos aportó. Siempre bienvenida. Gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Gracias. Igual para nosotras. Feliz tarde, son las 2:50.